un honor poder compartir estos minutos con ustedes. De manera panorámica, podemos afirmar de forma categórica que de no darse una adecuada alternancia y renovación en la democracia, cada especie de gobierno alimenta dentro de sí cierto vicio que es la causa de su ruina. En el último año, verbigracia, en los últimos 9 meses, una gran mayoría de bolivianos han vivido con consignas y carteles, cantan alegres e inclusive canciones en pro de mejoras sociales. Personalidades distintas del gobierno en diferentes regiones del país enarbolan sus medidas, atribuyéndose ser fieles conocedores de la realidad de los bolivianos. La televisión y la prensa informan de lo que sucede cada vez más alejada de su código deontológico, denotando su clásica dependencia de la pauta publicitaria del Estado, así como también su interés central como medio masivo por el lucro antes que su importantísima función social. Diferentes grupos organizados tras estos medios y también tras cuentas de redes sociales invitan a miles de jóvenes a participar de la causa revolucionaria, a hacerse selfies históricas con algún jerarca machista, a lo que se suman escenas de violencia y descontento sin duda. Nuevamente, de la mañana a la noche, todo es diferente, todo cambió para que nada cambie. Y al menos en nuestro país esto no fue a raíz de la pandemia. Esto es solo un aditivo de lo que había ya comenzado con justicia hace más de 15 años, realmente. Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué ha pasado con nuestra democracia? Nuestra democracia se ha visto desacreditada y cuestionada por los mismos bolivianos, los mismos actores políticos bolivianos en los últimos 40 años. Con mayor incidencia en los últimos 15 años, con mayor descrédito también, pero es la misma clase política, que con la misión de representar, construir y mejorar nuestra república en el sentido estricto de la vida pública, ha caído en el dilema del mantenimiento de la organización misma, su supervivencia en cuanto a organización y con ello la salvaguarda de las relaciones de poder existentes, perdiendo el papel de mediador, de procurador o procuradores de equilibrio ante las demandas muchas veces enfrentadas entre un sector y otro. Por encima del texto, inclusive por encima del texto renovador de la nueva Constitución Política del Estado. Lo anterior, ante los ojos de una ciudadanía, se ha convertido en los actores políticos del oficialismo. Ha convertido a estos actores en cleptócratas, nepotistas y clientelistas, y no sin razón. Por consiguiente, se despertó el instinto básico de poder de la naturaleza humana, una última línea de defensa, alimentar mediante promesas etéreas a la ciudadanía, apelando a los instintos, a las profundidades de la naturaleza humana, a los sentimientos, en base a arengas apasionadas y gastados exorbios. Polibio, historiador griego, 200 años antes de Cristo, señalaba que el reino se pierde por la tiranía, la aristocracia por la oligarquía y la democracia por el poder desenfrenado y violento de las masas. Polibio, partiendo de las ideas de Aristóteles y su estudio de Roma, lugar al cual tuvo la oportunidad de viajar en varias ocasiones, recorriendo parte de sus dominios, elaboró una clasificación de las formas de gobierno que se había dado la humanidad. Dentro de la novedad del planteamiento de Polibio, se encuentra no solo explicar las formas de gobierno, sino sus posibles degradaciones, de acuerdo con las estructuras del poder. Al referirse a la democracia como forma de gobierno, señala que las decisiones de gobierno son tomadas por el pueblo, ciudadanos, que legitima al gobernante, la representación mediante la elección. Lo más interesante del planteamiento de Polibio en nuestros días es el concepto de oclocracia, que sería la degeneración de la democracia. Oclocracia, perdón. En su planteamiento corresponde a cuando las decisiones no las toma el pueblo, sino la muchedumbre, entendidos los conceptos en la actualidad, pueblo que serían ciudadanos y muchedumbre como la multitud de personas.
Para Polibio, la muchedumbre es manipulada por algunos actores. Decide sin información suficiente lo que cree que le conviene. Traducido al lenguaje contemporáneo y a la realidad boliviana, sería algo así como el gobierno de la gente de la calle, o sea, un régimen en el cual se constata el debilitamiento del liderazgo político, teniendo estos que recoger las sugerencias de la muchedumbre para mantenerse en el poder. Para Polibio, los regímenes oclocráticos no representan los intereses del pueblo. Los olicrócratas, buscan el bien común, no buscan el bien común más bien, sino que tratan de mantener el poder a través de la legitimidad obtenida por medio de la manipulación de los sectores más ignorantes de la sociedad además. La oclocracia, en este orden de ideas, es consecuencia de la demagogia y fruto de las emociones irracionales con las que el gobernante trata de incidir en las decisiones de los ciudadanos. ¿Suena conocido? La oclocracia se nutre de los prejuicios, de las ilusiones y reivindicaciones. Los oclócratas requieren para conseguir sus objetivos del control de los medios educativos y de los medios de comunicación. La oclocracia produce una falsa ilusión de que el régimen obedece a la voluntad popular, sin que los ciudadanos comprendan que dicha voluntad sí proviene de la desinformación, no existe. La democracia requiere del conocimiento. La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia. La oclocracia, según Polibio, se caracteriza por tres fenómenos. Primero, un tipo específico de violencia denominado desde la antigüedad ibris y caracterizado por una violencia específica. En segundo lugar, la legalidad o paronimia, que se asienta sobre la violación reiterada de la ley y su consecuente neutralización de la justicia. Por último, lo que clásicamente se ha denominado la tiranía de la mayoría, que pretende sustituir la democracia representativa mediante un sistema plebiscitario. En los sistemas democráticos representativos, las elecciones son el mecanismo central de la forma de decisiones políticas. Como señalamos al principio, los votantes cada vez son más escépticos en lo que respecta a la efectividad de la democracia y su capacidad para ser representados pertinentemente. Una de las razones para este escepticismo se debe, para finalizar, dos breves reflexiones. Primero, Polibio vivió hace más de 2000 años, pero sus observaciones sobre la sociedad y su comportamiento se muestran cercanas. Polibio no imaginó la existencia de grandes buques a propulsión, solo conocía barcos a remo. Sin embargo, tenía muy claras las causas que pueden cerrar un puerto. Y segundo, el valor de la formación humanística en nuestro mundo y en nuestras enseñanzas, universitarias o no, cada vez es más cuestionado y menos apreciado. Sin embargo, el estudio de los clásicos y de los bienes culturales, es decir, las humanidades, continúan teniendo una tarea social, política por cumplir. Los hombres y mujeres, los ciudadanos, necesitamos construir renovadamente un mundo humano, lo que en el lenguaje de la tradición se ha llamado siempre la ciudad, el polis. Un mundo que no sea desvirtuado por las luchas de facciones, que no se vea amenazado por la autodestrucción provocada por una tecnología irreflexiva, un mundo en el cual tenga cabida la auténtica libertad y no el capricho antojadizo y aventurero de algún líder, donde la cercanía de los gobernantes con los gobernados, es decir, una gestión descentralizada, dé fe de una democracia verazmente participativa. Todo esto se ha ido alejando en Bolivia gradual y vertiginosamente, particularmente en los últimos 14, 15 años. Para ello necesitamos de una orientación que nos señale cuáles son las metas requeridas y cuáles los medios para alcanzarlas. En otras palabras, nuestra praxis cotidiana tiene que ser iluminada por la teoría y específicamente por una teoría tal que comprenda cuáles son las exigencias y las condiciones de la acción y de la creación libres. Esta es la función indudable, la función social irrenunciable de las humanidades,
que hace mucha falta retomar en serio nuestro alicaído y venido a menos sistema educativo. Es importante recalcar que el análisis que realizo aplica para los 14 años del gobierno anterior de Evo Morales, pero particularmente con énfasis para los últimos 9 meses. Muchas gracias.